Muy buenas noches. Y como siempre, doy la bienvenida a todos los académicos, académicas y profesionales de la salud que se encuentran conectados en las distintas plataformas con las cuales tienen acceso a estas extraordinarias sesiones. Reitero que después de la pandemia ha sido difícil, incluso a la otra academia también ocurre, la asistencia, porque pues la facilidad de la transmisión a distancia ha convertido a este recinto en un estudio muy elegante y caro de televisión, y esto hace que pues sí se logre el objetivo de difundir estas sesiones a todos los sitios. Tenemos un promedio muy importante de asistentes por medio de las plataformas. Y la otra circunstancia que también tenemos es que es posible reproducirlas después para poder revisarlas y utilizarlas como material de enseñanza. Pero bueno, siempre hacemos la invitación para que de alguna manera todos los que quieran acudir a a estas sesiones presenciales tengan la oportunidad de convivir con los ponentes y estar en este sitio. Voy a proceder a presentar a ustedes a las personalidades que me acompañan en el presidium. A mi izquierda extrema está el doctor Víctor Manuel Valdespino Gómez, académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía. A mi derecha se encuentra el doctor Alejandro Pedrosa Menéndez, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, y nuestro queridísimo el académico doctor Miguel Antonio Sandoval Palanzario. Me acompaña también en este sitio el primer vocal, el académico doctor Rafael Medrano Guzmán. Y antes de ceder la palabra al doctor Valdespino para coordinar esta sesión, quisiera hacer referencia a una obra extraordinaria que ha hecho el doctor Medrano. El doctor Medrano, como ustedes saben, es el jefe del Hospital de Oncología de este Centro Médico Nacional, y él tiene una trayectoria extraordinaria como cirujano. A lo que se dedica lo hace con un resultado extraordinario. Ahora se ha interesado muchísimo en la cirugía robótica y lo está trabajando exitosísimamente en el Hospital de Oncología del Centro Médico. Ha recibido muchos reconocimientos, tanto por el Instituto Mexicano del Seguro Social como por el gobierno federal. Sobra decirlo, es el resultado de la condecoración de Eduardo Lisiaga en el mes de abril, que otorga el Consejo de Seguridad General, que es una de las distinciones más importantes que tiene el Consejo de Seguridad General. Y él, una de sus partes interesantes es el escribir obras que trascienden extraordinariamente. Yo tuve oportunidad de revisar el primero de sus libros que la Fundación Roche está patrocinando y que la Academia Mexicana de Cirugía con gusto presenta, que es en este caso el libro Carcinoma hepatocelular. Este libro que ya está a disposición, y me ha informado el doctor Medrano que en la ceremonia de clausura tendremos ejemplares a disposición de los asistentes, y lo haremos llegar a todas las instituciones de salud importantes para que es una gran obra realmente
de actualidad. Y una de las cosas que me pareció muy interesantes es que está basada, no es un libro que repita fórmulas de otros libros, sino que los autores de alguna manera están haciendo sus aportaciones, el doctor Medrano principalmente, con la situación de que sean del país, de la experiencia nacional, lo cual a mí me parece extraordinario. Que exista una obra de esta magnitud, con esta actualidad, el carcinoma hepatocelular, si uno se involucra, hay 6 o 7 formas exitosas de tratamiento, desde terapias moleculares, terapias inducidas por intervención, hasta cirugía y trasplante. Y trasplante, que es una de las cosas que se ha abierto ampliamente al tratamiento de hepatocarcinoma, y todo esto hace que un libro de esta naturaleza sea extraordinario. Quiero ceder la palabra en los siguientes minutos a nuestro vocal, al doctor Medrano, Rafael Medrano, que nos va a platicar un poco sobre esta obra antes de dar paso al simposio, del cual tenemos el gusto de presentar el día de hoy. Doctor Rafael Medrano. Muchas gracias, maestro. Saludo con respeto y admiración a los integrantes de este presidio, así como a todas mis colegas y colegas que se encuentran a la distancia. Honrado por la presentación puedo decirlo, mi maestro, porque efectivamente fue mi maestro, el doctor Mercado, desde pregrado, y yo observé desde que cursé gastroenterología en el Instituto Nacional de la Nutrición, con el maestro Villalobos y de este gran grupo que conformaba en aquel tiempo, que era el doctor Mercado, el doctor Orozco, el doctor Kersenovich, y todo este grupo tan talentoso y tan brillante, que cómo no inspirarse para poder emular tantas hazañas que ellos han hecho de nuestro país para la medicina. La motivación de generar la fundación de estas clínicas oncológicas que son avaladas por la academia, nuestra Academia Mexicana de Cirugía, tienen como propósito, como bien decía el maestro Mercado, de no ser una revisión narrativa o una réplica que puedan ser de otras clínicas que conocemos mundialmente. La parte de realizar los esfuerzos de síntesis en todas las áreas de la medicina, creo que siempre ha sido muy loable, ya que con la gran revolución que se tiene y la rapidez del conocimiento, nos obliga a que seamos cada vez más sucintos en lo que es la información y por supuesto manejarla en forma expedita para lo que es el aprendizaje y también para la ejecución de las terapias. La idea de estas clínicas tiene como proyecto que mínimo del 30 al 40% de la información sea original del país, ya sea por el autor invitado, sus coautores, o bien también por información que se genere de otros autores que, si bien no son invitados, han aportado a lo que es la medicina mexicana. Las estadísticas, simplemente por empezar, no se reportan habitualmente en nuestro país, entonces mucho de esto seguramente contribuirá. El proyecto que fue autorizado por la academia, en este caso por nuestro presidente también, el maestro Mercado, es generar al menos 4 clínicas por año, una cada trimestre, oncológicas en este caso, y que tengan esta misma versión y finalmente también esa veracidad. Fundaremos también lo que es la parte de alguna forma de interacción que se tengan con las escuelas y con todos los hospitales, como se mencionó previamente, pues para hacer ejercicios mutuos como tal. Les quiero mencionar que en los próximos 3 números que ya también tienen un aval, se trabajará cáncer de páncreas, cáncer de próstata y serán 2 números de cáncer de mama. Todos ellos en una versión de las neoplasias más frecuentes del país y que tengan, aparte de la actualidad, la experiencia nacional y cómo nosotros tenemos un panorama del país que podemos generar. No me queda más que agradecer infinitamente a mi academia, a nuestra academia de cirugía, y que por supuesto pues siempre cobija cualquier proyecto académico que pueda en algún momento no solamente trascender para nosotros mismos, sino que en la historia de la misma academia. Muy agradecido a todas y todos los autores y coautores de esta obra, porque finalmente es un espacio que dejan ellos para poder hacer
este resumen, esta revisión, y tener que someterse también a revisión de pares para poder expresar esta bibliografía. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias a todos, y pues no me queda más que la evaluación de todos ustedes, y por supuesto siempre abiertos para la mejora. Habrá muchos invitados, todos ustedes son invitados para que puedan contribuir a estas clínicas oncológicas de la Academia Mexicana de Cirugía que se fundaron en este año. Muchísimas gracias, un honor y un placer haber participado en estos trabajos. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor Medrano. Y a continuación cedo la palabra y la coordinación de este simposio al académico doctor Víctor Manuel Valdespino Gómez, académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía, y él se encargará de presentar a sus extraordinarios ponentes. El simposio es profundamente atractivo y los temas son formidables. Cedo la palabra al doctor Valdespino para que presente a todos el simposio Oncología Personalizada de Precisión en México, Situación Actual y Desarrollo. Doctor Valdespino. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, a la Comisión Científica de la Academia Mexicana de Cirugía, por la oportunidad de compartir y tener la oportunidad de dialogar con ustedes sobre oncología personalizada de precisión. Estoy sumamente complacido de mis invitados, de los participantes, y en los aspectos generales, en la presentación, permitiré comentar los créditos académicos de cada uno de los 4 participantes que estaremos en este simposio. El invitado más crónico, más importante, más activo y más sobresaliente es el doctor Alejandro Madrigal. Y él va a abordar aspectos de oncohematología personalizada de precisión en el Hospital Royal Free Hampstead en Londres. Particularmente al analizar su desempeño cotidiano en los últimos años, convenimos que una de las áreas más innovadoras que domina y que practica es inmunoterapia, protocolos de inmunoterapia en enfermedades oncohematológicas, y por ello le va a dar más énfasis en su tema al respecto. El doctor Madrigal es académico honorario de las Academias Mexicana de Cirugía, Nacional de Medicina y Nacional de Ciencias. Es líder mundial en las áreas de inmunoterapia y trasplante de células madres. Médico adscrito honorario y catedrático del Royal Free Hospital de la Universidad de Londres. Exdirector, recientemente terminó su gestión hace 1 o 2 años. Director científico del Instituto de Investigación Anthony Nolan y el director médico del Centro de Terapia Celular Anthony Nolan. Es médico, doctor, y tiene un sinnúmero de otros alcances académicos. Ha publicado más de 500 artículos en revistas indizadas de alto impacto como Nature Genetics, Lancet,
Journal Experimental Medical, PNSA, que han acumulado más de 15,000 citaciones con índice H4, lo cual ha cambiado el rumbo de la terapia inmunocelular y el trasplante de células madre. Ha apoyado en su formación a más de 100 médicos científicos nacionales y extranjeros en el Instituto Anthony Nolan, donde también ha sido vicerrector para América. Ha ayudado a crear registros de donantes y bancos de cordón umbilical en todo el mundo. Ha recibido la membrana de oro del gobierno británico y también ha sido miembro distinguido de prestigiosas academias y sociedades de Estados Unidos, España, América Latina, Rusia, Polonia, Ucrania, India, Asia y el Reino Unido. Tiene otros grandes alcances importantes en el cual se destaca su gran nivel de humanismo que comparte con la mayoría del ambiente científico. Particularmente yo estuve rotando temporalmente en Anthony Nolan. La segunda invitada es la doctora Cintia Maite Villarreal Garza, con el tema Oncología de Precisión en pacientes con cáncer mamario. La doctora es una joven brillante directora de Oncología Clínica del Centro de Cáncer de Mama, Hospital Zambrano Elion, del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Es directora del programa Joven y Fuerte para la atención e investigación de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Es académica de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es médica, especialista en medicina interna y oncología médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Es maestra y doctora en Ciencias Médicas de la UNAM y realizó una subespecialidad en cáncer de mama en el Sunnybrook Odette Cancer Center en Toronto. Ha publicado más de 140 artículos indexados y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas en México por Forbes. Sus proyectos han recibido financiamiento de CONACYT, Susan G. Komen, Spark, Challenge y Avon de México. La doctora Erika Betsabe Ruiz García va a participar con el tema Medicina de Precisión en pacientes con cáncer gastrointestinal. Ella es oncóloga adscrita al Departamento de Tumores Gastrointestinales del Instituto Nacional de Cancerología y asimismo coordinadora del Laboratorio de Medicina Transnacional. Académica de la Academia Nacional de Medicina, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y es investigadora del Southwest Oncology Group. Ha recibido reconocimientos y premios de la Sociedad Mexicana de Oncología en el área biomédica del premio Guillermo Montaño, también de CONACYT, de la European Society of Medical Oncology, de la American Society of Clinical Oncology y de la correspondiente en su sección gastrointestinal. Es médica, especialista en oncología médica del Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI y maestra en investigación clínica de la Universidad del Estado de México. Ha publicado 74 artículos en revistas indexadas que han acumulado
1.504 citaciones con índice H24 y ha editado un libro internacional. Y el que les habla es Víctor Manuel Valdespino, que abordará aspectos generales de la medicina y oncología personalizadas de precisión, organización y aplicación de la oncología personalizada en comunidades españolas y anotación de una propuesta de oncología personalizada en el sector salud, en el IMSS. Es académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía, oncólogo cirujano, médico, especialista en oncología quirúrgica, maestro en biología experimental de la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en ciencias. Ha realizado estancias de investigación en 3 centros de investigación médica translacional: en el Anthony Nolan Institute, en el Cancer Center Karolinska Institute y en el Laboratorio de Bioquímica, junto con el Hospital Universitario de Asturias en España. Ha recibido 3 premios consecutivos de la Sociedad Mexicana de Oncología en el rubro Premio Guillermo Montaño. Ha publicado 50 artículos en revistas indicadas, arbitradas, que han acumulado 96 citaciones y ha editado 3 libros. De estos, 20 títulos, de toda su publicación, 20 títulos relacionados a temas de biomedicina translacional y de oncología personalizada. Como preámbulo de la sesión, les puedo comentar que la medicina personalizada es una oportunidad valiosa para cambiar el enfoque de una talla única para todos en diagnóstico, terapia con medicamentos y en prevención, y convertirla en un enfoque individualizado. Todos somos parecidos, claro, pero también somos diferentes. Y la idea es de que la medicina debe de aplicarse a las diferencias precisas de cada ser humano. La genómica está jugando un papel muy importante en el surgimiento de la medicina personalizada, con una óptica molecular y con diferencias muy específicas. Actualmente permite conocer en algunos casos el medicamento correcto, dosis correcta, la persona y momentos adecuados. En el presente y en los siguientes años, los enfermos con enfermedades complejas, refractarias y de difícil tratamiento son y se verán beneficiados con este tipo de organización. En esta sesión, un grupo de selectos y destacados participantes divulgan y promocionan a ustedes el valor de la atención médica asistencial, tanto de la medicina como de la oncología, en el ámbito de la salud pública. Los objetivos de esta sesión es divulgar y promover la información de los antecedentes y las bases científicas y tecnológicas que impulsaron y que se emplean actualmente en el ejercicio clínico asistencial de la oncología personalizada en algunas unidades clínicas. Exponer la aplicación de la oncología personalizada de precisión en pacientes con enfermedades oncohematológicas, cáncer de mama y cáncer gastrointestinal, y comentar las condiciones que favorecieron el avance y la aplicación de este enfoque moderno y emplearlas estas en la elaboración y presentación de una propuesta en nuestro medio nacional. Por favor. Y ya en tema que me correspondió, entonces me permito presentarles un esquema simbólico de la sesión
en donde en el extremo superior derecho encontramos una célula armada, un linfocito T, organizado a través de ingeniería genética mediante la instalación de un receptor quimérico y además un receptor de quimiosinas. Una vez que se arma ex vivo, se infiltra o se transfunde al torrente sanguíneo al paciente y esta organización compleja terapéutica viaja al tumor. Me permití recordar un contexto global de lo que está sucediendo en el ser humano en el siglo XXI. Y bueno, lo que me pareció importante de destacar es que hay una revolución de los smartphones, de la inteligencia artificial, de esta en su porción de segunda generación, que es la generativa, el aprendizaje automático, como el chat GPT, que se utiliza o se requiere energía renovable y transición energética, y en nuestra área particularmente avances como de edición genética y la medicina de precisión. Tecnologías como CRIS, Cas, telemedicina, metaverso, están en este contexto. Utilizamos el Internet, la realidad virtual, la realidad aumentada, y ya estamos en la época de la exploración espacial privada. Por lo tanto, tenemos más información, más comunicación, más conectividad, equidad de género y interacción entre las generaciones silenciosa, los boomers, la generación X, los millennials y los Z. Y además utilizamos redes sociales, superamos los logros integrales para vencer al COVID o controlarlo, y tenemos un fomento de mentalidad de aprendizaje, creatividad e innovación. La medicina personalizada es el ejercicio de la medicina del presente, del futuro, y toma en cuenta una gran cantidad de datos y variables biológicas. Es el tratamiento adaptado a las características individuales del paciente, que implican la capacidad de clasificar, subclasificar a poblaciones, individuos, los cuales tienen una enfermedad que difiere en su patogénesis. Supone un cambio en el paradigma de la atención clínica en enfermedades complejas y de difícil tratamiento. La Sociedad Europea de Oncología lo aterriza directamente sobre el concepto de tomar datos de la historia clínica, de su estado fisiopatológico y de las características moleculares del tumor. Los elementos fundamentales son la estratificación clínica basada en biomarcadores moleculares y la focalización de las alteraciones moleculares del tumor. Y esto nos va a permitir maximizar la eficiencia del tratamiento y al mismo tiempo reducir la toxicidad innecesaria. La medicina de precisión es un enfoque innovador, evolutivo. Proporciona un enfoque más puntual en la prevención, diagnóstico y tratamiento.
hay una integración o en muchas partes ya está integrada la medicina personalizada a la actividad clínica asistencial. Y esto incrementa de una manera notable los resultados. Implica analizar información genética, genómica, de los patrones de expresión de las proteínas e integrarla a la información clínica fenotípica. Todo ello impactará en el paciente en lograr una mejor calidad de vida y una mayor sobrevivencia. No es nuevo el enfoque de la medicina personalizada. Los avances recientes en la ciencia translacional, la investigación biológica y biotecnológica aceleraron el ritmo para su aplicación. Sin embargo, estamos en el inicio de los albores, estamos empezando a utilizarlo por pocos años y se auguran una gran cantidad de logros en los siguientes. Pero se requiere incorporar esta nueva manera de hacer medicina en el sistema sanitario a través de transformar y organizativamente y a nivel estructural la atención clínica, basada en adquirir nuevos dominios científicos, nuevos roles y invitar o participar otros profesionales involucrados en este avance, como son genetistas, biólogos moleculares, bioinformáticos, inmunólogos moleculares, etc. Estos cambios implican utilizar herramientas de biomarcadores moleculares, de manejo digital para su registro y análisis en un contexto científico y además un contexto ético-legal de políticas sanitarias humanitarias. Los resultados de la medicina personalizada en enfermedades avanzadas complejas han demostrado beneficios significativos en los últimos 5 años. ¿Cómo surgió la medicina personalizada de precisión? Surgió a través de una iniciativa, una propuesta de apoyo presidencial en Estados Unidos de Norteamérica en el año 2015 por el presidente Barack Obama, y todos estos años siguientes la ha mantenido y fortalecido a través de una iniciativa denominada Moonshot del presidente Joe Biden. En otros muchos países, junto con Estados Unidos, se ha sumado a esta iniciativa, y la gran mayoría de los países europeos y asiáticos, a través de programas de medicina personalizada que han sido apoyadas por los ministerios o secretarías de salud, pues han permitido métodos eficaces de diagnóstico y de tratamiento para adaptarlos a las necesidades de cada paciente. En España, el desarrollo de la medicina personalizada ha tomado iniciativa a través de algo que se denomina Ministerio de Innovación, Ciencia e Innovación. Y esto en varias partes ha tomado autonomía a través de la iniciativa de las comunidades, y particularmente la de Madrid y Cataluña. En Madrid ha establecido un Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que apoyan directamente a los hospitales clínicos. Asimismo, en España, de manera
poco frecuente. Una empresa transnacional biofarmacéutica ha favorecido en estos últimos años programas de divulgación y formación de educación en la aplicación de la oncología personalizada de precisión. Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de centros oncológicos privados que tienen dentro de su atención oncológica unidades de terapia personalizada. Quizás los más sobresalientes, aunque hay más de 10, todavía más, son el Memorial Sloan Kettering Cancer, el Centro Oncológico MD Anderson y muchos más. Algo similar está ocurriendo en otros sistemas de bienestar social, en donde la organización en Europa y en Asia recae en la seguridad social. Y entonces hay muchos ejemplos en Inglaterra, en Francia, en Israel, en muchas partes del mundo. Particularmente en España, el Instituto de Oncología Valls Hebron, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid y más recientemente una filial del MD Anderson ubicado ya en Madrid y por supuesto otros diferentes hospitales en comunidades y ciudades de España. A mí me llamó la atención el CINIO o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas porque es una unidad muy completa que tiene programas de investigación básica, translacional e clínicas y da apoyo a través de soporte científico a los programas y cuenta con servicios como biobanco, cáncer familiar, citogenética, diagnóstico molecular, genotipado humano, histopatología y anticuerpos monoclonales. Entonces, algo muy trascendente es que está ligado al desarrollo, al apoyo del diagnóstico en muchos hospitales. Esta es una imagen inicial, pero ¿cuáles han sido los avances científicos tecnológicos que han permitido el despegue, la infraestructura de la medicina personalizada de precisión? Eminentemente la identificación de variaciones estructurales y funcionales, cromosómicas, genómicas, epigenómicas y proteómicas en las células germlines o en las células somáticas de los individuos a través de biotecnologías celulares y ómicas. Este ha sido en esencia el avance. Nosotros ya de muchos años los clínicos utilizamos la inmunohistoquímica, el FISH y la citometría de flujo con la selección de células sorting. Pero en estos últimos años la PCR y más que ella la cuantitativa y la digital, la secuenciación del DNA, del RNA, a través de secuenciadores de siguiente generación, los microarreglos, la edición o modificación, construcción del genoma con la técnica más reciente de CRISPR-Cas y CRISPR de segunda generación, el uso de organoides que son cultivos tridimensionales
y la utilización de células STEM pluripotentes inducidas, que forma parte de la medicina regenerativa, y otros más como perfiles epigenómicos, metilaciones, evaluación de las metilaciones. Esto se ha integrado en el apoyo clínico y nos permite avanzar y entender mejor el proceso biológico. Además, en los últimos 5 años nos hemos asombrado de la infraestructura y funcionamiento de la respuesta inmune, aunque no la conocemos completo, pero tenemos muchos elementos. Igualmente, el área de bioinformática, con la representación digital, almacenamiento y análisis de Big Data, esta es una cuestión que ha facilitado. Y ya más reciente, la simulación computacional para diseñar y probar medicamentos. Bueno, entonces en esa interfase clínica de investigación translacional y aplicación, la medicina personalizada de precisión ha abordado de manera exitosa las áreas de la oncología, farmacología, cardiología. Enfermedades de baja incidencia también. Entonces, ¿cuál es la orientación? Es un análisis genético genómico, en oncología, en farmacología, nos permite predecir cómo se responderá la utilización de medicamentos en los pacientes, y está incidiendo en enfermedades de cardiología, neurodegenerativas, de inmunología. La imagen es compartida de un investigador que está haciendo determinación a través de secuenciador de genoma, y entonces está dedicado particularmente en el área de oncología, enfermedades refractarias. Y el área de oncología es el área más llamativa, clínica, y la oncología y los clínicos en oncología han coincidido. Y entonces esta segunda parte de presentación corresponde a lo que a la oncología personalizada de precisión. Entonces, para abordar la oncología de precisión, pues los avances científicos que se han logrado es analizar y distinguir el fenotipo celular de lo que sucede en el inicio, en el desarrollo y progresión del cáncer. Es muy clásico la publicación o la denominación de procesos celulares oncogénicos como hallmark of cancers, y entonces en ellos distinguimos que las células tienen una autosuficiencia de las señales de crecimiento, insensibilidad a señales de anticrecimiento, y 10 procesos que se describen. Pero en este inter se ha ido más nanométricamente al estudio, y hay una serie de secuenciación de señales de vías de señalización específicas, complejas, que cada uno de los fenotipos utiliza.
Y entonces, en esta imagen que nos apoya del lado derecho inferior, marcamos de manera esquemática las 10 principales vías de señalización alteradas que generan, que coinciden, que se suman para generar el fenotipo celular del cáncer. Luego se ha identificado de manera muy analítica a través de enfocarlo al genotipo, a las características del DNA del tumor y no tan solo en el aspecto estructural, sino funcional. Y entonces, inicialmente, en el aspecto estructural, solo teníamos la posibilidad de encontrar o distinguir cambios de un solo nucleótido, pero la evolución de la tecnología a través de secuenciación de nueva generación o de próxima generación nos ha permitido hacer una distinción de una gran cantidad de alteraciones genéticas, como son pequeñas variaciones, grandes variaciones, secuencias de homocigosidad, mutaciones, mosaicismos, etc. Y esto actualmente, desde hace ya varios años, se ha adoptado como una herramienta de diagnóstico de rutina en oncología médica. Por supuesto, si encontramos una mutación, una alteración, etcétera, esta nos convendría a los clínicos que sea accionable o procesable o modificable. Y entonces se comenzó a generar lo que se denomina la terapia dirigida o terapia molecularmente dirigida. Dirigida a las alteraciones de proteínas que tienen como el eslabón anterior la mutación o la modificación genética. Entonces, el mejor ejemplo, y la naturaleza nos dio la oportunidad de remarcar la importancia de uno de ellos a través de identificar de manera fortuita la adicción genética en los tumores, que pudo ser modificada de una manera muy exitosa a través del uso de inhibidores de tirosinquinasas, como fue el Glivec. En el esquema inferior vemos el Sim-Glivec. Luego el Glivec se coloca en el pocket, en la parte de la molécula en donde normalmente se integra el ATP y lo bloquea. Y también en la imagen inferior derecho vemos, aunque es pequeña, pero se señala dónde el Glivec se pega a la proteína tirosinquinasa en este grupo de padecimientos. Avanzamos en los conocimientos científicos y se observó que el microambiente tisular tumoral tenía mucho que ver en el proceso de desarrollo, generación de carcinogénesis, diseminación y agresión biológica. Y entonces distinguimos que son fundamentalmente importantes los cambios de las células tumorales, pero también influyen de una manera notable todo el conjunto de células que rodean al tumor. Y todo esto es a través de el medio tisular tumoral.
el medio tisular tumoral, como se aprecia en en las partes finales de la lámina derecha, pues se modifican temporal espacialmente en un tumor maligno in situ, en uno invasor y en uno metastásico. Y comenzó la revolución adicional de agregar otros tratamientos, no tan solo dirigidos al genoma de las células tumorales, sino a la respuesta inmunológica de ello. Y entonces surgió, se entendió y se aplica ahora modificaciones en la respuesta inmunológica. Para todo ello, aterrizarlo en el área clínica, pues hubo necesidad de hacer estudios de asociación de todo el genoma, es decir, se analizaban de una manera significativa muchas poblaciones, se comparaban y se identificaron que en los tumores se identifican variaciones genéticas únicas o poligénicas asociadas a un rasgo fenotípico celular y sistémico. Entonces, se ha detectado que aproximadamente 8 o más genes impulsores participan en la mayoría de los tumores, y estos clásicamente los conocemos como oncogenes y genes supresores. Y sin embargo, hay otra serie de alteraciones genéticas que estas favorecen o a veces son neutros en el comportamiento biológico. Bien, entonces, en cuanto a la interacción entre las células inmunes y no inmunes, también se empezó a hacer intervenciones para tratar de modificarlas, y en los últimos años se han logrado grandes resultados al bloquear vías inhibitoras que se denominan puntos de control, y en los años ya más recientes emplear terapia avanzadas que implican modificaciones celulares y modificaciones genéticas, utilizando como base linfocitos T, linfocitos NK, y siendo el blanco de modificaciones los receptores de antígenos que en los últimos años se han podido, a través de ingeniería genética, modificar, y esta modificación de sumar el original, las modificaciones, se denomina receptor quimérico. Entonces, estos han avanzado de primera, segunda y ahora hasta tercera generación, y entonces estamos en protocolos al respecto. Estamos en las denominadas terapias génicas avanzadas, y les contaré que actualmente la FDA tiene aprobados 10 modificaciones de terapia génica, y que las últimas predominantemente son sobre el efecto de inmunoterapia. Pero desde un principio ha habido agregar o quitar o modificar oncogenes o supresores tumorales, o utilizar genes suicidas para que maten a la célula tumoral, bloqueen los genes supresores, inhiban los oncogenes e incrementen la respuesta inmunológica. Y no puede estar aislado, sino que en la combinación de los protocolos se integran cambios celulares a través de terapias celulares adoptivas, y inicialmente se han utilizado células autólogas
pero después se han simultáneamente utilizado células halógenas. Y entonces estamos en la época coincidente de haber obtenido células madres inducidas pluripotentes como una herramienta integral compleja. En el esquema superior vemos la reprogramación de las células, desde células somáticas adultas, dirigidas a través de protocolos con citocinas, con mediadores químicos, a inducirlas a células inducidas pluripotentes. A partir de estas, que son multipotentes, podemos diferenciarlos in vitro para obtener diferentes células y luego modificarlas con ingeniería genética y utilizarlas como herramientas en pacientes. Y entonces tenemos la posibilidad de obtenerlas del flujo sanguíneo, del cordón umbilical y inducirlas ellas. Aislamos a las células a través de anticuerpos monoclonales, de alguna otra manera, las modificamos ex vivo, las expandemos en cultivos, las guardamos en condiciones de criopreservación y estamos listos para aplicarlas a los pacientes. Esto nos ha permitido avanzar en las generaciones de organización terapéutica, clínica, y ya tenemos un genoma de referencia humano gracias al proyecto Genoma Humano, y teniendo como base podemos comparar las mutaciones o los cambios o las alteraciones genómicas del cáncer en los diferentes tipos y podemos distinguir comparativamente estas mutaciones. No tan solo podemos hacer eso, sino que se pueden hacer otras tecnologías ómicas para hacer determinación transcriptómica, para ver el perfil epigenómico, metabolómico, proteómico. Y gracias también a la inteligencia artificial podemos hacer más rápidamente, más eficientemente, diseño y aprobación de terapias farmacológicas. Entonces, esto fortalece los protocolos clínicos porque incide en valoraciones y modificaciones preclínicas que aceleran y acortan todos los procesos de investigación. En la lámina del lado izquierdo vemos en la parte inferior todos los alcances metodológicos que se han dado y en la porción superior el tipo de medicamentos que se han generado. Seguimos avanzando y hace ya un poco menos de tiempo encontramos y se utilizan como referencias para la inmunoterapia la determinación de inhibidores de puntos de control inmunológico, moléculas que pueden estar localizadas en la célula tumoral o que son receptores propios de las células inmunológicas que actúan particularmente con sus ligandos específicos. Se pueden hacer estudios unicelulares. Resulta ser que nosotros tenemos un tumor voluminoso, pero este tumor voluminoso tiene
o incluso pequeño, el más pequeño de 1 centímetro, tiene 10 a la 9 células, 1.000 millones. Entonces, en esta condición hay una heterogeneidad intratumoral e intertumoral muy abundante, y si tenemos la oportunidad de separar las células y analizarlas, estamos entendiendo el comportamiento complejo de la enfermedad. Entonces, tenemos esta oportunidad y esto, junto con las otras tecnologías ómicas, nos han permitido el uso de la biopsia líquida, y en ella, en la sangre, en la orina, en líquidos de efusión, podemos determinar células tumorales circulantes, DNA, RNA tumoral, vesículas extracelulares, y estamos en mejores posibilidades de terapias, de protocolos de terapias avanzadas. Y casi los últimos avances son de la transcriptómica espacial. Es decir, tenemos células, pero podemos disecarlas aún y podemos conocer su arquitectura y su funcionamiento esencialmente a través de perfiles de RNA, perfiles de proteínas, y esto nos permite entender más la patofisiopatología de cada uno de los tumores, y particularmente en las diferentes condiciones individuales. Bueno, ya tenemos todo ello, y ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, resulta ser que los institutos, las organizaciones de salud enfocadas al cáncer, como el NSI, tienen centros de genómica, los cuales tienen una organización que nos recuerda en la lámina derecha. Y entonces el tejido es obtenido, es analizado, es caracterizado, es como se producen teradatos, o sea, una gran cantidad de datos. Entonces, las bases de datos se confluyen a través de computadoras de segunda generación, se analizan, y toda esta información se envía a la comunidad de investigadores y, por supuesto, llega a la comunidad clínica de investigadores. Esto es un proceso de identificación de bases de datos, de algoritmos, y tiene en estos algoritmos, en estas bases de datos, ha sido un pionero en ello el Memorial Sloan Kettering, y aterrizan o implican tener información biológica, clínica, de alteraciones genómicas accionables y de terapias dirigidas. Entonces son bases de datos simplificadas, condensantes, que nos aterrizan o nos facilitan a los clínicos hacer evaluaciones ahora más sencillas que hace años. Un ejemplo de ello es el OncoKB y otros más, el C-Bioportal. Pero tenemos que tener información condensada, estandarizada, importante, seleccionada. Y esto nos permite hacerlo a través de las historias clínicas electrónicas. Las historias clínicas electrónicas ya están condensadas, estructuradas, y nos permiten hacer todo ello. Y podemos consultarlas y utilizarlas.
Muy bien, finalmente tenemos, ante tanta complejidad, utilizar, emplear, colaborar con personales multidisciplinarios, y esto se da a través de la formación de juntas multidisciplinarias de tumores moleculares, la cual se dibuja en el esquema inferior, en donde se selecciona el caso, se comentan los diferentes especialistas con diferentes puntos de vista, se hace el estudio genómico, se vuelve a hacer la discusión, el análisis, se llega a una conclusión y hay un coordinador al respecto. Bien, me estoy perdiendo el tiempo y solamente para terminar les quiero comentar que los elementos que comentamos sobre lo que ha sucedido en el mundo lo estoy recopilando para que obtengamos iniciativas y apoyos gubernamentales a través de la iniciativa presidencial, de grupos de investigación de células en áreas básicas y translacionales, una capacitación del personal sanitario y que se integren a las unidades hospitalarias nuevas estructuras importantes como un laboratorio clínico de estudios genómicos y especialistas en bioinformática, y para todo ello necesitamos programas formativos universitarios, apoyo en la difusión y formación de ello, y como ha sucedido en otras partes, que esto se ventila y se analiza y se hace la iniciativa en el Parlamento, en el Senado. Bueno, ya las dos últimas diapositivas son en cuanto a la propuesta de establecer una unidad médica asistencial. Qué bueno que está el doctor Medrano, que es el director del Hospital de Oncología, porque le estoy proponiendo que se hagan una unidad en el Centro Médico Siglo XXI, integrando los hospitales de oncología, especialidades y de pediatría, y o en el bloque de los institutos nacionales, integrando el Instituto de Cancerología, el INCAN, Nutrición y el Hospital Infantil. Por cierto, el Hospital Infantil ya tiene un secuenciador de segunda generación, y el Instituto de la Nutrición tiene una iniciativa para realizar protocolos de tratamiento de inmunoterapia que comentaron uno de sus investigadores. Entonces se requiere la colaboración y el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Genómica o de investigaciones biomédicas o de matemáticas de la UNAM y algunos otros departamentos de CIMBESTAB. Se requiere la iniciativa y la financiación, y esto me parece que podría haber una iniciativa presidencial que el Instituto Mexicano del Seguro Social o los institutos de salud pueden apoyarlo. Una colaboración con instituciones que ya tienen avanzada experiencia, una capacitación del personal sanitario para adquirir 58 competencias necesarias. Hay un documento que analiza eso y que respalda. Y, por supuesto, tener un laboratorio de genómica o de oncología molecular. En la nueva administración del Instituto Nacional de Cancerología
uno de los proyectos es hacer un laboratorio de genómica. Y tenemos que tener asesores nacionales, investigadores, y tener una integración de los investigadores transnacionales a través de las juntas médicas moleculares. Y por supuesto, programas educativos universitarios de formación y educación médica. Y promocionar esta medicina personalizada de oncología de precisión a la comunidad médica y al resto de la comunidad. Muchas gracias por su atención y el mensaje final es de que invitamos a todos los profesionales que se ocupan directa e indirectamente en la atención a la salud humana a involucrarse en el modelo de medicina y oncología personalizadas de precisión.